El derecho al olvido nace de la jurisprudencia, de una sentencia del Tribunal Europeo por un caso que vino de la Agencia de Protección de Datos de España. Pero primero te explico qué es el derecho al olvido. Y el derecho al olvido en su significado es la facultad que tiene toda persona de solicitar dentro de Internet que los responsables del tratamiento de datos personales supriman cualquier enlace, cualquier copia o réplica que tengan de sus datos personales. Y esto es importante porque estamos hablando únicamente de datos personales. Entonces, el derecho al olvido, como ya te contaba, nace de una sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Pero por qué nace esto? Porque en el momento, esto fue en el... Nuestra jornada informativa de hoy, jueves 24 de agosto del 2023, desde nuestros estudios centrales aquí en Calle 50 en la ciudad de Panamá, transmitiendo a todas partes del mundo a través de radioancon.com. Estamos en 92.1 FM para Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, 92.3 FM en provincias centrales, 102.7 FM en Colón y 100.3 en Darién. Hoy, jueves, retomamos también luego de esta jornada completa la semana pasada por la Feria del Libro, ya con todo nuestro abanico oferta de menú ejecutivo, y volvemos a hacer contacto hasta Costa Rica con Daniel López, director de Diario Mirador desde la ciudad de Quepos, en nuestra hermana República de Costa Rica. Daniel, ¿cómo estás? Todo bien, Magdiel, todo bien. Espero que hayan tenido una exitosa jornada en la Feria del Libro en Panamá, y pues felicitarlos también a Radio Ancon por el aniversario, que también lo celebraron por ahí. Efectivamente, muchísimas gracias y bien recibidas esas felicitaciones. Muchos temas, poco tiempo para abordar los mismos, Daniel, pero bueno, en los últimos días Estados Unidos y China han tenido su vista puesta en Centroamérica, particularmente Costa Rica y Panamá. En Panamá ayer, aunque son declaraciones del expresidente Donald Trump, a que se refería al canal panameño como una obra que nunca debieron haber vendido por $1, así dijo con el periodista Tucker. Pero también en Costa Rica hubo algún tipo de pronunciamiento. ¿Cómo se ve el panorama en estos momentos con estas dos potencias mundiales en un territorio que evidentemente es sumamente pequeño, ¿no?, cuando se compara con estos grandes países? Sí, claro, Magdiel. Un tema que pues ayer Donald Trump no desaprovechó la oportunidad para tirar, como decimos popularmente, un palito por ahí. Pero ya es un tema que venía siendo, ya de hecho le habíamos comentado días atrás. El pasado 21 de agosto la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos acá en nuestra zona, Laura Richardson, dio unas declaraciones al hacer una entrega de una donación al gobierno de Costa Rica por el tema de ciberseguridad. Fue una donación de varios millones de dólares, en la cual prácticamente ella aprovechó para decir, mira, parte de esta donación es para que se puedan defender de China, ¿verdad? Y de los intereses que ellos tienen, y se dejó de decir un par de cositas, ¿verdad? Que pues que China está tratando de utilizar todos esos donativos de infraestructura, de estadios, etcétera, para conseguir alguna especie de beneficio en el tema de recursos a futuro. Más allá de eso, pues uno esperaría que la situación se calme, pero no fue así. No fue así, y la Embajada de la República Popular de China en Costa Rica dio una declaración, hizo un comunicado de prensa bastante fuerte. Creo que el tono de esta respuesta relata muy bien o elabora muy bien el estatus de la diplomacia entre ambos países, porque ya es una respuesta directamente de una embajada. Creo que es prácticamente dando el punto de vista de la embajada de China y del gobierno chino en general. Me quedo con una frase específica que dio en su comunicado de prensa la Embajada de la República Popular de China, y dice: los países latinoamericanos y caribeños son estados independientes y soberanos, no son el patio trasero de los Estados Unidos. Los países y pueblos de la región tienen sabiduría y capacidad para elegir a socios de cooperación en concordancia con sus propios intereses. Creo que
las palabras, esas palabras dicen muchísimo. Sí, y sobre todo con la expresión de patio trasero que hace mucho no se empleaba para referirse sobre todo a países latinoamericanos viniendo precisamente de una potencia como lo es China, que ha venido ganando cierta reputación, poder económico, por supuesto que también buscando plantarse como poder hegemónico en el mundo. No obstante, ¿cómo se combina, no, con una intención real y soberana de nuestros países? ¿Cuál crees tú debería ser nuestra postura? Actualmente, ¿cuál es la postura de Costa Rica ante este escenario en donde evidentemente ¿no? Estamos en esa dicotomía, ¿no? que nos ponen a elegir? Costa Rica es un país muy interesante porque Costa Rica suele ser el país, el punto de entrada desde el punto de vista diplomático. Hay que recordar que en el año 2008 Costa Rica tenía todavía relaciones con Taiwán. Justamente que 2 o 3 años antes, Taiwán nos había donado un puente completamente nuevo y demás, y eso no significó absolutamente nada. Costa Rica cortó relaciones con Taiwán y instantáneamente, en una movida que nadie se esperaba, establecimos relaciones con China. Algo que pues fue algo totalmente una novedad. Terminamos recibiendo un estadio como donación, y pues Costa Rica se ha mantenido ahí, en un punto intermedio, sin dar mucho favoritismo a nadie, pero últimamente Estados Unidos sí está tratando de tener un poco más de presencia en nuestro país. El nuevo gobierno de los Estados Unidos, el de Biden, ha optado por tener una presencia un poco más recurrente. La cantidad de donaciones, los programas de los Estados Unidos en nuestra zona han ido en crecimiento durante los últimos meses, especialmente con el cambio de la nueva embajadora Cynthia Telles, que pues es una persona que es bastante conocedora en Costa Rica, es una persona que creció en Costa Rica y de verdad se nota que están teniendo un interés de verdad por paliar algunos de los problemas, especialmente en seguridad. Claro, Daniel, nos queda un minuto. La BRICS anunció la integración de nuevos actores, entre ellos un país latinoamericano, Argentina, a este bloque comercial. Pareciera que el mundo empieza nuevamente a la polarización. En ese punto se encuentran países como Costa Rica, casualmente, en el ojo del interés internacional. ¿Cómo lo ves? Es bastante interesante. Muestra el nivel de lucha por el tema de recursos, el tema de posicionamiento global en el tema de las relaciones internacionales entre los países. La BRICS como tal es una organización que ya hay que tomar en consideración seriamente para los efectos del equilibrio a nivel global. Y pues los Estados Unidos como tal ya está viendo esta presencia de una manera un poco más seria, está viendo más seria la presencia de China en Centroamérica, y obviamente todo apunta a que nos preparamos para un conflicto estilo Guerra Fría durante los próximos 10 o 20 años. Con carrera espacial incluida luego de ese alunizaje de India. Daniel, gracias como siempre. Volveremos la próxima semana con más a abordar estos temas y un saludo fraternal hasta Costa Rica. Nos vemos, muchísimas gracias. Así es, Daniel López, director de Diario Mirador y miembro de la Cámara de Comercio de Quepos, para hablar un poco de la situación regional. Y de Costa Rica volvemos a Panamá también con un miembro de la Cámara de Comercio, pero de Panamá, ex presidente también de este gremio empresarial súper importante, porque hace poco, precisamente ayer, se presentó el resultado del Panamá Cuéntame en esa cuarta versión de su informe de calidad de vida, un tema sumamente importante que vamos a abordar. Nos acompaña José Ramón Icaza. Señor Icaza, gracias por acompañarnos. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchan que nos sintonizan en la mañana de hoy. Saludos desde Costa Rica. Coincidentalmente saliendo una entrevista con una persona muy conocida acá y yo por acá en otros temas.
Interesante, por supuesto que sí. Bueno, y coincidimos también con el tema comercial que es sumamente importante, interesante, pero ustedes lo hacen desde una perspectiva del consumidor, de la persona que percibe y ve no los números, sino la situación y la realidad. Háblenos un poco acerca de este informe que presenta la Cámara de Comercio junto con otros actores. Sí, por supuesto. La Cámara de Comercio, en colaboración con Naciones Unidas, Capadeso, Sumarse, Fundación del Trabajo, PNUD, Banco Interamericano de Desarrollo y CNC, pero también otros aliados, hemos preparado el cuarto informe del Observatorio Panamá Cuéntame, que busca medir la calidad de vida del ciudadano desde un análisis y un informe bastante amigable para el ciudadano, en donde como parte de este informe analizamos 4 esferas. La primera esfera tiene que ver con el activo de las personas, y entendiéndose en el activo de las personas la parte del empleo, la salud, la educación y la seguridad ciudadana. La segunda esfera tiene que ver con el hábitat urbano del ciudadano en cuanto al tema de vivienda, servicios públicos, espacios públicos, movilidad vial y medio ambiente. La tercera esfera tiene que ver con el tema de ciudadanía y gobierno, principalmente finanzas públicas, gestión pública. La cuarta esfera está relacionado al desarrollo económico y competitividad, que tiene que ver con el tema del crecimiento de la producción, inversión y dinámica empresarial. Y esto lo realizamos desde un eje transversal demográfico y pobreza y equidad. En este cuarto informe, el sector de análisis fue empleo. Y como parte de este análisis se realiza a través de una dimensión objetiva, donde utilizamos fuentes oficiales como el INEC, Mitradel, pero también fuentes oficiales internacionales como OIT, CEPAL, OCDE, Banco Mundial, por mencionar algunas, pero también de una dimensión subjetiva. Y en este caso, a través de una encuesta de percepción, una encuesta de la percepción del ciudadano, ¿no? Antes de entrar a profundizar sobre el informe, creo que es importante también la definición de empleo que nos da la OIT. Y en este caso, el empleo, ellos lo definen como el trabajo efectuado a cambio de pago. Y cuando se refiere a cambio de pago, puede ser a través de salario, de sueldo, de comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia, es decir, si es empleo dependiente o asalariado o independiente y autoempleo. Y también es importante recordar el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, en el cual busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Así que es así que nosotros como Panamá Cuéntame buscamos presentar una radiografía del mercado laboral a través de datos cuantitativos, al igual que la encuesta de los ciudadanos y empresarios, para poder entonces identificar algunos factores que nos ayuden a crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a generar empleos de calidad, ingresos justos y trabajo decente para todos y todas, ¿no? Así que en eso es el análisis que tenemos nosotros como Observatorio de Panamá Cuéntame. Así que este fue el informe que estuvimos presentando el día de hoy. Por supuesto, y el tema de empleo, uno de los indicadores más importantes durante la pandemia en el efecto que causó la COVID al caer cerca del 18% la tasa de desempleo en nuestro país. Obviamente, a medida que se ha ido recuperando, ha estado dentro de la conversación de muchos sectores, cómo se recupera el empleo, pero qué factores en sí mismo inciden, porque sabemos que para poder mejorar la capacidad de adquirir bienes por parte de las personas, pues necesitan empleos bien remunerados y también buenos, buenas condiciones para que esto se dé. En ese sentido, ¿cómo percibe la ciudadanía esta época, esta era post-COVID, luego de que quizás muchos no pudieron recuperar esas plazas porque los lugares donde trabajaban ya no existen? No, indudablemente. Cuando nosotros analizamos los datos oficiales, el nivel de desempleo en Panamá se ubica, según el censo del año 2023, que recientemente se ha estado entregando la información, se ubica en 8.9%. Es decir, hay 193.000 personas desocupadas en este momento en la República de Panamá.
Como bien comentabas, en pandemia el desempleo alcanzó el 18.5% y ha venido en descenso de 18.5 a ubicarse en 8.9%. Recordar también que antes de pandemia el desempleo se encontraba en 7.1 en el año 2019, es decir, que todavía no hemos logrado recuperar las plazas de empleo que se perdieron producto de la pandemia y estamos todavía aproximadamente un 30%, poco más del 30, casi 40% por encima de lo que era el nivel prepandemia. El otro dato importante es el tema de la informalidad. La informalidad ha ido en aumento desde el año 2010 a la fecha, donde nosotros registramos en el año 2010 el nivel de informalidad más bajo de 36.9% y en este momento se encuentra ya llegando al 50%, es decir, en un 48.2% del nivel de informalidad. Entonces tú comentabas un poco también cuál es la percepción ciudadana. Como Panamá Cuéntame analiza cifras oficiales, pero también percepción ciudadana, pudimos nosotros también confirmar a través de las encuestas a los ciudadanos cuál era su percepción en el tema del empleo y pudimos casi que validar con una muy poca diferencia la percepción del ciudadano en cuanto a los niveles de desempleo y también medir por encuestas cuántas personas respondieron que se encontraban en este momento desempleadas. Y el 10% de las personas encuestadas, de una muestra de poco más de 1.200 personas, respondieron que se encontraban desempleadas en este momento. Y al utilizar el margen de error de la encuesta, que es casi al 3%, cercano al 3%, nos encontramos dentro entonces del rango de la data oficial con la percepción o las respuestas del ciudadano sobre el tema del empleo. Así que en este momento el desempleo en Panamá se ubica en 8.9%. Por supuesto. Hablemos un poco de desarrollo económico, porque obviamente el desempleo impacta también al sector comercial. Menos personas con capacidad de compra significa pues menos potenciales clientes, por lo cual la economía también pudiera presentar ciertos signos de estancamiento, pese al 5% que ha manifestado el Ministerio de Economía y Finanzas en crecimiento, siendo optimistas, ¿no?, frente a la baja inflación. No obstante, dicho desarrollo económico, ¿en qué sectores se puede empezar digamos, a reforzar para que se creen las condiciones adecuadas para que la industria siga creciendo y con ella, pues también los puestos de trabajo? Sí, no, mira, cuando uno analiza lo que es el crecimiento económico desde la perspectiva de la generación de empleo, que es el enfoque de este informe, encontramos de que luego de la apertura de la economía panameña, producto del cierre tan prolongado que tuvimos, encontramos de que los nuevos contratos registrados por trimestre se encuentran aproximadamente como un 40% por debajo de los niveles previos a pandemia. Antes de la pandemia, el número se ubicaba alrededor de 100.000 nuevos contratos por trimestre. En este momento nos encontramos más o menos en 60.000. Entonces, entrando ya a los sectores económicos, que es tu pregunta, el sector que más empleo genera, y ha sido tradicionalmente así, es el sector comercio, con aproximadamente un 18% de los empleos, seguido entonces por el sector relacionado a la agricultura, ganadería y pesca, que representa el 15%, y seguido por el sector construcción, que es un 9%. Entonces, entre estos tres sectores, tenemos casi un 40% de la empleomanía en nuestro país. Y el otro área que genera o que ha generado mucho empleo es el sector público, que representa el 17%. Entonces, para poder nosotros generar plazas de empleo de manera masiva en el muy, muy corto plazo, tenemos que entonces poder potenciar la generación o el crecimiento económico en el sector comercio, en el sector agropecuario, que va muy vinculado también al sector industrial o de manufactura, cuando lo mezclamos con el sector agropecuario, lo que es la agroindustria, y el sector construcción, que empieza también a mostrar signos de recuperación luego de un ciclo económico que ha culminado de mucha bonanza, pero posteriormente vimos una caída del sector construcción, el sector inmobiliario. Otros sectores que también son muy importantes para nuestra economía es todo lo relacionado al tema de turismo
restaurantes y centros de entretenimiento que emplean muchas personas, y también lo relacionado al tema de transporte, almacenamiento, correo y toda la parte logística. Entonces, para poder generar esas plazas de empleo y reducir esa brecha que tenemos de 193.000 personas desempleadas, o el 8.9% de la población económicamente activa, tenemos que prestarle mucho enfoque entonces al sector comercio, sector agropecuario, sector construcción, turismo y lo relacionado a transporte y logística. Por supuesto, hay unos dos factores que me gustaría conversar, no nos queda mucho tiempo lastimosamente. El primero tiene que ver con la parte de la calidad del recurso en términos de educación y habilidades técnicas, que es súper importante, sobre todo para poder crear industria, porque de nada sirve crear industrias que requieran mano de obra cualificada si todavía carecemos, porque el sistema no nos está dando dicha mano de obra cualificada. Por otro lado, las oportunidades que tenemos en el campo digital. Se han iniciado conversaciones con Estados Unidos para ver oportunidades en semiconductores en nuestro país, y también está el hecho de que recientemente pues, se abrió un hub digital en Panamá. ¿Cómo ven principalmente el tema de educación? ¿Abordaron algo dentro de este estudio que trate puntualmente el tema de educación, sobre todo sabiendo que se necesitan esas habilidades técnicas? Por supuesto que sí. En el tercer estudio o el tercer informe de Panamá Cuéntame, el sector de análisis fue educación. Hicimos una radiografía completa del sector construcción, y ese informe lo podrán encontrar en nuestro sitio web de la Cámara de Comercio y también en las redes sociales. Al realizar el cuarto informe de Panamá Cuéntame, que el sector de análisis, como bien he indicado, fue en empleo, agarramos la data del tercer informe y la cruzamos con la data relacionada al tema del empleo. Y lo que encontramos es, primeramente, entre los hallazgos, que el promedio de escolaridad de las personas ocupadas es de 12 años, en donde el 63% de las personas ocupadas han tenido una escolaridad de al menos primaria, secundaria o vocacional. Y solo el 34% tiene una educación superior, es decir, una educación universitaria. Cuando analizamos entre el grupo de personas que cuentan con una educación superior, el 26% estudiaron o tienen un título relacionado a la formación de personal docente y ciencias de la educación. 22% educación comercial y administración, seguido por un 9% de medicina y 6% de informática. El resto está bastante distribuido, aproximadamente entre un 5 a un 2%, y precisamente son aquellas profesiones y carreras que necesitamos para los puestos de la economía del futuro, la economía del conocimiento, que tiene que ver con la ingeniería, profesiones afines, el tema de ciencias sociales y del comportamiento, el tema relacionado a servicios personales, profesionales, el tema que tiene que ver con educación técnica, vocacional y superior. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de nuestro país de poder formar más personas relacionadas a carreras de STEM, o sea, de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, para entonces poder aprovechar estas oportunidades que bien mencionaba, por ejemplo, en la industria o el sector de semiconductores, donde Panamá recientemente tuvo la buena noticia de que fue incluida en estos fondos para explorar la posibilidad de poder atraer inversión extranjera directa a nuestro país relacionadas al sector de microprocesadores. Por supuesto, y en efecto no podemos separar una cosa de la otra. La educación sigue siendo uno de nuestros talones de Aquiles, indispensables para poder ayudar a coadyuvar la solución que necesitamos encontrar para el problema del desempleo. Expresidente José Ramón Icaza, gracias por acompañarnos desde la Cámara de Comercio e Industrias, por habernos presentado este interesante informe. Un pantallazo breve, porque sabemos que es mucho más amplio y cosas interesantes que podemos poder dilucidar a través del mismo. Ojalá nos acompañe en otra ocasión para seguir hablando acerca de estos temas. No, por supuesto que sí, y nuevamente invitar a toda la radio audiencia que nos escucha en la mañana de hoy a ver el informe de Panamá Cuéntame, el cual se encuentra en nuestro sitio web de la Cámara de Comercio. Así que
Ahí están los 4 informes que hemos realizado a la fecha. En este cuarto informe, el sector de análisis, el empleo, pero también hace unos meses atrás hicimos también un análisis profundo sobre el sistema educativo en nuestro país. Claro que sí, y conversaremos más adelante. Le agradezco nuevamente al licenciado José Ramón Icaza por acompañarnos. Nosotros tenemos que irnos a un cambio comercial. Antes de decirles que Hertz Panamá cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por $60, 2 días en un sedán o un día en un SUV. Muévete con Hertz, reservaciones al 260-0000 o en panamahertz.com. Promoción válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. 60 años de Hertz en Panamá, pioneros en alquiler de autos, trayectoria que nos distingue, calidad que te acompaña. Muévete con Hertz y vive la historia. Tenemos con nosotros a la profesora Vivian Bolaños, docente de inclusión de la Escuela de Domingo Faustino Sarmientos, que nos va a acompañar después del cambio. Profesora, vamos al cambio comercial. Esto es Menú Ejecutivo. A la vuelta pues seguimos con más. Y el evento de cultura pop más grande del año se aproxima. Prepárate para un fin de semana lleno de artistas invitados, gaming, coleccionables, cosplay, zona shopping y la arena de videojuegos más grande de Panamá. Este 25, 26 y 27 de agosto, Panamá Convention Center se juntan todos los amantes de la experiencia Comic Con. Consigues tus boletos en www.comicconpanamá.com y Panatickets. Y regresamos con nuestra segunda parte de Menú Ejecutivo de ANCON y nos acompaña la profesora Vivian Bolaños, docente de inclusión de la Escuela de Domingo Faustino Sarmientos, para hablar un poco acerca de ese apoyo y acompañamientos que hace a los estudiantes y a sus familias en las escuelas de enseñanza especial. Profesora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Sí, a la Escuela de Enseñanza Especial. Sí, hablen un poco acerca de estos acompañamientos que están ofreciendo, ¿no? Sí, bueno, realmente como institución educativa, el Instituto Panameño de Habilitación Especial y la Escuela de Enseñanza Especial, pues siempre pues brindamos los servicios y apoyos y acompañamientos pues que necesitan nuestros estudiantes y nuestras familias. La Escuela de Enseñanza Especial pues tiene la finalidad primordial de ofrecer alternativas científicas, pedagógicas, técnicas que favorezcan y potencien ese desarrollo pues integral en nuestros estudiantes. Nuestros servicios y acompañamiento pues buscan dar respuesta a nuestros estudiantes porque la educación definitivamente más que un privilegio también es un derecho. Nuestros procesos educativos pues buscamos lo que es la minimización y la eliminación de lo que son las barreras para el aprendizaje y su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Y esta es una escuela especial. ¿Qué características entrega, no? La Escuela de Enseñanza Especial es una escuela, es una extensión es una escuela del Instituto Panameño de Habilitación Especial. ¿Para quién está dirigida? O sea, ¿si está dirigida para un grupo especial o sea, ¿qué ofrece aparte de las instalaciones que entendemos que el IPE ofrece a los estudiantes? Bueno, realmente nosotros trabajamos con las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Interesante. O sea, sí, definitivamente. Y pues estos también pues se interrelacionan en las escuelas inclusivas. Nosotros como docentes de educación especial pues también estamos trabajando dentro de estas escuelas inclusivas. Y pues nuestra prioridad inmediata pues es analizar al estudiante que ingresa pues a nuestro sistema educativo y brindar pues servicio a sus necesidades y fortalecer sus habilidades para minimizar esas barreras. De esta forma pues elaboramos planes educativos pues para que ellos tengan esas herramientas y sobre todo sus familias. Nosotros pues buscamos que las familias se sientan cómodas. ¿Cómo buscamos que esas familias se sientan cómodas? Pues a través de una anticipación, a través de evaluaciones funcionales, pues para que nosotros pues podamos comprender cuáles son esas habilidades y cuáles son esas necesidades o esas características que presentan en cuanto a su relación con el contexto, con la sociedad. Por supuesto. Ahora, estas instalaciones que ofrecen este servicio individualizado, que en muchas ocasiones estoy más que seguro que es necesario, porque no todos los casos son iguales, ¿se obtienen de qué manera? El padre de familia tiene que hacer algún procedimiento extra, aquellos que llevan ya a sus hijos, digamos, a una de las instalaciones habituales del IPE.
Bueno, nosotros tenemos diversidades de modalidades. Nosotros tenemos atención individual, tenemos aulas especiales, tenemos inclusión total y tenemos inclusión parcial. Una vez el padre pues conozca o tenga conocimiento de un diagnóstico o, o una inmadurez en cuanto a lo que sus hijos estén presentando, pues pueden acercarse a nuestros planteles. Realmente el Instituto Panameño de Habilitación Especial tiene extensiones en todas las provincias a nivel nacional. O sea, que está a la disposición de cualquiera que dice necesito atención especializada. En este caso, ustedes están con las puertas abiertas, ¿no?, para recibirlos. Por supuesto, porque la educación es un derecho para todos nuestros estudiantes. En efecto. Y buscamos lo mejor. Ajá. No, y me encanta, porque es así, porque no todos tienen la oportunidad y en cuanto a pagar especialistas, porque asumo que cuentan con especialistas para estas áreas, hay quienes carecen de los recursos y tener esta alternativa es sumamente importante. Ya por último, ¿en dónde las personas que nos escuchan tienen acceso, ¿no?, para saber más al respecto? Bueno, el Instituto Panameño de Habilitación Especial se encuentra en el IPE de Betania. Nuestra Escuela de Enseñanza Especial se encuentra en el IPE de Betania, y pues allí pues pueden accesar y pueden acercarse pues o a alguna escuela también cercana, que son, porque todas nuestras escuelas son inclusivas a nivel nacional, pues pueden acercarse también pues a solicitar alguna orientación o algún apoyo. Indudablemente, muchísimas gracias, profesora Bolaños, por acompañarnos de la Escuela de Inclusión Domingo Faustino Sarmientos, hacer esa invitación también a aquellos que quieran saber más información al respecto y cómo tratar. Me quedo con esa frase que mencionaba la profesora: la educación es un derecho que no se le debe negar a nadie por distinta que sea su condición. Tenemos que avanzar con más y les recuerdo que Hertz Panamá cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por $60, 2 días en un sedán o un día en una SUV. Muévete con Hertz. Reservaciones al 260-0000 panamahertz.com, y esta promoción es válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. 60 años de Hertz Panamá, pioneros en alquiler de autos, trayectoria que nos distingue, calidad que te acompaña. Muévete con Hertz y vive la historia. Jueves de Derechos Digitales con IPANDETEC. Nos acompaña la licenciada Sandra Guerra por parte del Instituto Panamericano de Derechos y Tecnologías, para hablar de un tema que cuando me lo presentaron me quedé, wow, qué interesante: derecho al olvido. Y eso es de lo que vamos a hablar. Licenciada Guerra, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, hola. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Y como lo mencionas, es súper interesante, porque últimamente se ha estado hablando mucho del derecho al olvido, pero no se ha explicado qué es. Entonces está buenísimo que tengamos este espacio para poder explicar de qué se trata y que todo el mundo pueda conocer cómo funciona. En efecto, es una frase que pues tan abierta que la palabra ambigua se le queda corta. Así que pues, vamos a empezar a aterrizar la idea dónde cabe, ¿no?, esto de derecho al olvido. Mira, el derecho al olvido nace de la jurisprudencia, de una sentencia del Tribunal Europeo por un caso que vino de la Agencia de Protección de Datos de España. Pero primero te explico qué es el derecho al olvido. Y el derecho al olvido, en su significado, es la facultad que tiene toda persona de solicitar dentro de Internet que los responsables del tratamiento de datos personales supriman cualquier enlace, cualquier copia o réplica que tengan de sus datos personales. Y esto es importante porque estamos hablando únicamente de datos personales. Entonces, el derecho al olvido, como ya te contaba, nace de una sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Pero por qué nace esto? Porque en el momento, esto fue en el 2014, cuando esto se da, es porque había una persona que había incluido sus datos en un archivo dentro de Internet, donde él, como imagínate, como el Ministerio de Vivienda de España, estaban poniendo diferentes propiedades. Entonces, propiedades que se iban a rematar.
Entonces, cada vez que él entraba a internet y ponía su nombre, él aparecía ligado a esta historia. Y lo que él quería era que eliminaran su nombre de esta situación, para él no verse involucrado en el tema de los remates de los bienes. Entonces, por eso es que nace este derecho, porque al final el tribunal le dio a él la potestad de ser eliminado de este enlace. Pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no es que vamos a poder solicitar el derecho al olvido sobre cualquier cosa. Eso es lo más importante. Para poder utilizar este derecho, nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Primero, se puede ejercer ante los buscadores. Eso es primordial. Se puede ejercer ante los editores de páginas web. Importante es que el derecho al olvido prevalece sobre el interés económico del buscador. Y además, puede utilizarse sobre los datos personales. No es que vamos a hacer el derecho al olvido sobre cualquier dato. No. Solamente sobre los datos personales de la persona que esté solicitando el derecho. Así que esos son como los datos más básicos. Y otra cosa importante es que el derecho al olvido no afecta en nada a la libertad de expresión. Porque el hecho de que se soliciten, que se limiten los datos personales de un sitio web no quiere decir que estamos coartando la libertad de expresión. Porque esto no lo vamos a aplicar en todos los casos. Solamente en los casos en que estos datos personales se estén utilizando para fines en los que no fueron autorizados, o cuando afecten directamente la integridad de la persona o sea una noticia falsa. Entonces, eso es bueno que lo veamos, porque no vamos a aplicar esto en todas las noticias que aparezcan de una persona. Sobre todo cuando la información es importante para el público. Entonces, si nosotros estamos hablando que es información pública que fue publicada en una fuente, valga la redundancia, pública, entonces hay una limitante sobre el derecho al olvido que nosotros podemos aplicar sobre esa información. Claro, y este aspecto es un poco más complicado de lo que parecía, ¿no? En un principio, porque ya va a depender mucho de la interpretación del caso puntual en el que se desarrolle la petición de la persona que se siente vulnerada. Pero quisiera irme a algo quizás un poco más común, ¿no? El tema de esos constantes registros que hacemos en diferentes plataformas. Hay algo que a nosotros nos permita decirle, ¿sabes qué? No quiero que tengas más mi información, que desaparezca. Creo que por ahí también tiene algo que ver esto del derecho al olvido, ¿no? De que si yo me salí de esa plataforma no deberías por qué guardar información por determinado tiempo. Claro, pero acuérdate también que estas plataformas nos hacen firmar unos términos y condiciones. Entonces, dependiendo de lo que digan los términos y condiciones, asimismo nosotros podemos aplicar el derecho al olvido. Y podemos tener otros derechos dependiendo de qué es lo que diga ese contrato. Entonces, por eso es que yo te digo que no podemos aplicarlo a lo loco. No lo vamos a aplicar a todas las noticias, sobre todo si es de importancia para el conocimiento público, si es de importancia para la salud de la población o si es una información que fue conseguida de una fuente pública. Entonces, eso es súper importante. Porque sí estuve escuchando muchos comentarios que decían que se iba a estar utilizando el derecho al olvido para eliminar información de fuentes públicas sobre noticias de carácter público y que eran de importancia para la sociedad. Entonces, en estos casos, nosotros no podríamos aplicar un derecho al olvido como lo conocemos. Entonces, ese era como parte de lo que queríamos conversar hoy, para aclarar eso. Y sobre todo para dejar claro de que esto no afecta a la libertad de expresión. Porque ahora no es que vamos a andar borrando noticias de todos los periódicos. No, eso no funciona así. No, y partamos por el hecho de
la información pública versus datos personales en el contexto digital, ¿qué es un dato personal? Hablemos principalmente de lo que nos identifica, principalmente nuestro nombre. Mi nombre figura en un medio de comunicación porque estuve participando en un evento. Ojo, no tiene que ser un acto negativo, fue algo positivo, pero ya no quiero que aparezca allí. Estamos hablando de que se difundió ampliamente, mi nombre está allá y pues no quiero que me vinculen, pero ¿cómo funciona en ese caso? Mira, el derecho al olvido, tal como lo dices, se puede aplicar para cualquier contexto que donde tú no quieres que tus datos personales aparezcan. Ya puede ser una noticia positiva o una noticia negativa. Eso ya va a depender de la persona que está solicitando el derecho. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se revisa la información, se ve por qué quieres eliminar la información y entonces entramos ya al proceso de verificar si en efecto la persona que está solicitando es la dueña de los datos, si tiene el derecho para poder hacerlo y si aplica dentro de los requisitos que se necesitan para poder utilizar este derecho. Y así es entonces como nosotros podemos ejercerlo. Pero ya te digo, no es que hoy yo me levanté y digo, no, ya yo no quiero salir más en esa noticia de Radio Ancon, así que yo voy a llamar para que me borren de una vez. Entonces, como todo proceso legal, lleva un procedimiento, lleva una revisión y entonces podemos entonces aplicar los derechos que tenemos. Claro, porque si ya hubo un consentimiento previo y hablando principalmente de las figuras públicas, sobre todo quienes constantemente tienen por alguna u otra razón que rendir cuentas, habría que también evaluar un poco el porqué de la razón de la que se pide que se aplique dicho derecho. Todavía sigue generando, estoy seguro que muchísimas incertidumbres y preguntas al respecto en torno a esto del derecho al olvido, pero ¿en qué casos es más común que se aplique dicho derecho? Mira, el derecho al olvido es algo bastante nuevo. Ya te digo, tiene un par de años nada más. Entonces, por lo general se aplica cuando nosotros vamos a solicitar que se eliminen nuestros datos personales de algún enlace o de algún registro que se tenga en Internet. Pero ojo, que no es, por ejemplo, si yo soy una figura pública, funcionaria de algún país, y que se está hablando dentro de una noticia de relevancia para la sociedad de alguna acción que yo he cometido durante mi ejercicio público, entonces ahí se restringe un poco mi derecho al olvido. Porque recordemos que sí, son mis datos personales, pero yo estoy en un puesto público y la información que se está publicando en ese enlace es una información de carácter público. Entonces, en ese caso hay una limitante. Bueno, así que más que nada se aplica para cuando nosotros hablamos de datos personales y que está dentro de un contexto muy resguardado para no poder abrir este derecho a la universalidad de casos y de contextos que nosotros podemos encontrar en Internet. Ahora, me imagino que también tiene que haber previo a esta solicitud de derecho a olvido cualquier tipo de desvinculación, porque no es que voy a ir al banco y voy a decirle quiten mi información porque hay un vínculo todavía activo, ¿no? Así que eso también sería importante. Pero en el caso tal de que, digamos, termino una relación o un vínculo con un banco o una entidad financiera o alguna entidad que resguarde por X o Y razón mi información, mi nombre, mi cédula, mi dirección, etcétera, ¿cómo aplicaría en ese sentido? Aunque la política, pienso yo, que debería ser que ellos inmediatamente termina el vínculo, deberían deshacerse de mi información personal. Sí, mira, y qué bueno que lo mencionas porque eso no lo había contado. Mira, para que se pueda utilizar este derecho o para que el usuario de los datos pueda reclamar este derecho, se deben cumplir con algunos requisitos. Entonces, primero, que los datos personales ya no sean necesarios para el fin para el que fueron recogidos. ¿Y qué es lo que estás comentando? Si recogieron mis datos en el banco para poder abrirme una cuenta bancaria, pero ya yo cerré la cuenta bancaria y ya no tengo más tratos con el banco, ya automáticamente se elimina el fin para los que fueron recogidos esos datos.
y por ende yo puedo aplicar mi derecho al olvido. Otro requisito es si el administrador de los datos ya no los necesita para la finalidad para los que fueron recogidos. También que el usuario retire su consentimiento. Si yo les di mi consentimiento a ustedes en la radio para utilizar mi nombre en una entrevista y después les pido, mediante la Ley de Protección de Datos, que eliminen mi dato personal de su base de datos, entonces ustedes estarían obligados a hacerlo. Otra cosa también es que la empresa no tenga un interés legítimo sobre los datos y que se hayan recopilado de manera ilícita. Si, por ejemplo, la empresa compró una base de datos donde yo no di mi consentimiento para aparecer, pero igual están utilizando mi nombre y mis datos personales, yo puedo solicitar mi derecho al olvido para que me eliminen porque mis datos fueron recabados de manera ilícita. Entonces, ya esto te va dando una idea de que no necesariamente el hecho de yo ser una figura pública automáticamente a mí me da el derecho al olvido, sino que yo tengo que cumplir con una serie de requisitos para poder que eso se aplique. Bueno, es sumamente interesante el tema y sobre todo con esto último, ¿no? De lo que mencionabas sobre la forma en la que se obtienen muchas veces nuestros datos y cómo quedan guardados en bases de datos de terceros, que bueno, la forma en la que los obtienen ya es otro tema. No obstante, el poder saber que existe un mecanismo como para poder solicitar legalmente que desaparezca mi información. No quiero que me escriban de la compañía X ofreciéndome tal servicio que yo jamás contacté, pues se puede aplicar en este caso, ¿no? Dicho derecho al olvido. Claro, pero ese que acabas de mencionar es un derecho totalmente diferente, y es el derecho a la supresión de mis datos personales. Wow. Entonces, si ves, ya nos cambiamos, es una línea muy delgada. Wow, sí, es muy delgada. Pero ya no estamos hablando del derecho al olvido. Estamos hablando del derecho de supresión. Y muchas personas han dicho que el derecho de supresión es un derecho accesorio al derecho al olvido, porque van juntos. Si yo pido que se eliminen mis datos, definitivamente necesito suprimirlos. Pero no necesariamente en cada vez que yo voy a solicitar la supresión de mis datos, voy a utilizar el derecho al olvido. Así que ahí hay como un trick que se debe aplicar, porque son dos derechos simultáneos que podemos aplicar de manera coordinada. ¿Dónde estaría la diferencia, digamos, para poder entender un poquito fuera del contexto o de la jerga jurídica, ¿no? Entre supresión y el olvido? Mira, la diferencia está en que en el derecho al olvido, nosotros vamos a solicitar que nuestro nombre se elimine de un enlace web, por ejemplo. Y cuando nosotros estamos hablando del derecho de supresión, vamos a solicitar la eliminación de todos los datos que aparezcan en un determinado base de datos o en un determinado... un file, una carpeta física, digamos. Exacto. Entonces, la diferencia está, como ya te digo, en el derecho al olvido nosotros vamos a pedir que se elimine algo muy puntual dentro del sitio web, y con la supresión vamos un poco más allá. Eliminamos más cosas. Bueno, esto es muy interesante y nos gustaría poder hablar más de ello. Llegamos al final de la hora, nos acabamos el tiempo, pero definitivamente que es un tema que desde un principio llamaba mucho la atención y que estoy seguro que deja muchas interrogantes, pero siempre es bueno quedar con un par de preguntas porque abre sobre todo esta oportunidad de que podamos investigar y conocer más al respecto. Por supuesto, siempre con IPANDETEC estaremos conversando para tocar este y otros temas. Sandra Guerra, gracias por acompañarnos en esta ocasión. A la orden siempre, y bueno, si quieren más información pueden seguirnos en redes, porque siempre hablamos de diferentes temas relacionados a tecnología. Así es, y antes de irnos, les digo que quedan pocos días para el concierto de la reina Etnita Nazario. Compra tus entradas en Ticket Plus Pty y tiendas Deli Gourmet. Faltan pocas localidades para un lleno total. Recibe
un super descuento del 20% con tu tarjeta de Scotiabank. Con esto nos despedimos, llegamos al final y Rich, vamos con información deportiva completa en 2 horas con la cancha. Miguel Ángel Cuadra, Manolo Álvarez Cedaño, el Rich, por supuesto que se queda para los comentarios. Yo soy Magdiel Torres, estaré con ustedes mañana a las 12 en punto con más de nuestro menú ejecutivo Dancon.